Hoy vamos a tener una clase más técnica de lo normal, si se quiere. Y va a ser la última clase en la que yo les estoy presentando. La semana que viene va a estar Martina Vélez. En esta clase, ¿por qué va a ser técnica? Porque vamos a estar repasando temas de política monetaria, tipo de cambio de inflación en América Latina en las últimas 2 décadas y media. Eh, el punto de partida para arrancar me parece que es mejor tenerlo en las experiencias de los 90. Como hemos visto, como sabemos, como experimentamos, muchos países de la región adoptaron regímenes de tipo de cambio fijo, fijo, Argentina, Brasil, México hasta el año 95, que con fuerte apertura de cuentas capitales, que eso es algo también capaz más común al resto de los países, y que derivaron en crisis financieras y cambiarias. ¿Cuál es el marco analítico más usual para analizar la relación entre tipo de cambio y política monetaria y apertura de la cuenta financiera? Bueno, se refiere justamente a lo que en economía llama el trilema de la imposibilidad, que tiene básicamente refiere a la imposibilidad de alcanzar tres objetivos supuestamente deseables. Uno es estabilidad del tipo de cambio o régimen de tipo de cambio fijo, que es ciertamente puede ser un objetivo político. El segundo se refiere al manejo de la tasa de interés y sin lugar a dudas el manejo de la tasa de interés es uno de los poder tener manejo de la tasa de interés es una de las mayores virtudes que puede disfrutar un gobierno. Y el tercer objetivo, sobre el cual es más disputable, se refiere a la libre movilidad de capitales. El trilema dice que no se pueden tener las tres cosas a la vez. No se puede tener un tipo de cambio fijo con controlando y manejando la tasa de interés en un contexto de libre movilidad de capitales. O porque hay mucha volatilidad de capitales, lo que puede poner en riesgo el tipo de cambio, o porque si mantenemos el tipo de cambio le quita control a la tasa de interés, se pierde el control de la tasa de interés. Entonces, el trilema dice que hay que elegir por uno de los dos. Durante los 90 se eligió perder el control de la política monetaria. A partir de los 2000, la opción en este marco fue resignar tipo de cambio fijo. Sin embargo, no es que el trilema les fue presentado en la Filmina 2, está presentada, pero no sirve urbe et orbi, sino que puede fallar. ¿En qué contextos puede fallar? Principalmente cuando hay abundancia de divisas, particularmente por exportaciones, se pueden manejar las tres cosas a la vez, porque uno tiene las divisas suficientes como para mantener el tipo de cambio y a la vez puede mover la tasa de interés de acuerdo a sus objetivos de política económica, sin que se vea tan reflejado o en abruptas entradas y salidas. Tampoco, seamos honestos, tampoco es que los tres objetivos tienen una igual preponderancia. Claramente yo no estoy de acuerdo y hay muchos economistas que rechazamos que una libre movilidad de capitales sea un objetivo deseable a perseguir. Por lo tanto, en ese contexto se podría optar por controles de capital. Eh, Ahora bien, después de esas crisis, Brasil particularmente adoptó, y Argentina muy recientemente, adoptaron regímenes monetarios que ya se venían implementando en algunos otros países de la región como Chile. Me refiero al régimen de metas de inflación. En este régimen, el, eh, el Banco Central eh, maneja la tasa de interés a fin de alcanzar algunas metas inflacionarias. ¿Cuál es la lógica? Se espera
como digo en la filmina 4, que a través de manejo de las tasas de interés se puede influir sobre las condiciones de crédito y inversión y volumen de ahorro. El problema para la región de estos regímenes monetarios es que estos mecanismos de transmisión son muy débiles. Como hemos visto en las clases pasadas, el mercado de créditos es reducido, hay pocos instrumentos de ahorro en general para la población y no es tanta la población que pueda acceder a lo mismo. Además, algo que se encuentra no solo en Argentina, donde yo vivo, sino en muchos otros países, es una cierta insensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Mover la tasa de interés, sobre todo la baja, no estimula la inversión, sino que esta está explicada más que nada por movimientos en la demanda agregada, como hemos visto en la primera frase. ¿Cómo es que entonces que opera la política monetaria vía control de la tasa de interés? ¿Cómo opera para poder alcanzar esa meta inflacionaria? Bueno, el mecanismo de transmisión está principalmente vinculado al tipo de cambio. En general, la tasa de interés afecta la oferta y demanda de divisas y a través de ese efecto sobre el tipo de cambio es que logra impactar sobre la inflación. Ténganse en cuenta, yo dije que la región adoptó regímenes de metainflación que implican en general tipo de cambio flotante. Pero la región, muchos países de la región, Brasil, Argentina durante los 2000, fueron acumulando importantes reservas de sus bancos centrales, lo cual implica que en verdad no fue tan flotante el tipo de cambio. Ahí tenemos un ejemplo de que el trilema en esas condiciones en las que la región tenía, sobre todo Sudamérica, tenían superávit de cuenta corriente, pudieron manejar, en cierto modo, la tasa de interés a la vez que el tipo de cambio. Las dos cosas, el trilema no era válido para esas instancias. Entonces, ¿a qué apunta el régimen de inflación? Entonces, si su principal instrumento es operar vía el tipo de cambio en estos países, bueno, justamente apunta a usar el tipo de cambio como ancla nominal, a reducir la inflación cambiaria. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las causas inflacionarias. Bueno, la teoría tradicional apunta principalmente a que la inflación se debe a exceso de demanda de bienes. Sin embargo, ni siquiera en los 2000 se verifica en la región procesos de pleno empleo, ni de pleno uso de la capacidad, entonces es medio dudoso que esa explicación tenga tanta validez empírica. Otras explicaciones, que están presentadas en la filmina 5, aluden primero a salarios. Movimientos de salarios tienden a, si los empresarios no quieren reducir sus márgenes de ganancias, tienden a pasarse a precios. O sea, hay un ida y vuelta, un conflicto distributivo ahí. El tipo de cambio vio su impacto en insumos importados, en bienes de consumo importados, en algunos casos en los precios de bienes de consumo que son exportables, bienes transables. Otro factor se refiere, bueno, al precio de las materias primas y la inercia inflacionaria que tiende a hacer que los shocks inflacionarios, los impactos de una vez, tienden a propagarse en el tiempo. Estos a su vez, este factor de inercia está muy influido por contratos, imagínense alquileres, y la propia negociación salarial, los propios salarios que tienden a quieren recomponer sus ingresos luego de caídas previas. ¿Cuál es la evidencia que hay para la región al respecto? Bueno,
En la bibliografía está el trabajo, el capítulo que escribieron Luis Trachtenberg, Sebastián Marlecantos y Daniel Vega, en el que descomponen la inflación en varios factores. Por un lado, beta 1, si ustedes ven la ecuación que copié y pegué en la filmina 6, beta 1 representa la elasticidad de la inercia, cuánto cambia la inflación, cuánto de la inflación se puede atribuir a la inercia inflacionaria. Beta 2 mide el conflicto distributivo puro, choques distributivos, en el sentido que mide la relación entre salario real y productividad, para diferenciarla de la mera inercia inflacionaria. Beta 3 mide la inflación cambiaria. Beta 4 mide cuánto del movimiento de los precios internacionales se trasladan a precio. Y beta 5 mide la brecha de producto con respecto al producto potencial. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, el gráfico que pego en la página 7, en la filmina 7, perdón, muestra que la inflación se ha ido reduciendo en América Latina desde los años, desde el 95, pero que aún así orilla en torno al 5% más o menos, obviamente con distintas variaciones en la región. ¿Qué es lo que encuentra la evidencia del trabajo de Trachtenberg, Marlecantos y Vega? Por un lado, la inercia inflacionaria es un factor muy relevante para explicar cómo fueron las inflaciones en nuestros países. Como dije, eso se ve a través de contratos, de ajustes salariales indexados, muchos países tienen indexación, etc. Los costos laborales unitarios, esta puja distributiva que hablaba de la relación entre salarios y productividad, el cociente entre salarios y productividad llamado costos laborales unitarios, el tipo de cambio y el precio de las materias primas. Todos esos factores fueron relevantes. El que no fue relevante es la brecha de producto con respecto al producto potencial, lo que estaría reflejando la poca importancia del exceso de demanda. Disculpa. Obviamente el peso de cada componente es distinto de acuerdo a cada país. Después de los 2000, el conflicto distributivo tiende a pesar mucho en Argentina, Venezuela, Brasil, es lo que cuentan los autores, pero no en Colombia y en México. Eso nos lleva, porque hubo poca variación en los tipos del salario nominal y salario real. Esto lo dejo picando porque después va a estar en la consigna que les voy a dejar para discutir. Ahora bien, uno puede enfocarse en la región o en cada país puntual, y además se puede enfocar en las aceleraciones. Durante los 90, como dije, el conflicto distributivo perdió intensidad y los precios de las materias primas fueron bajos. A principios de los 2000 se revierte eso para varios países, aunque como dije no para todos, como Colombia, México, ahí no se revirtió. Pero lo que sí, muchos países pudieron disminuir su tasa de inflación gracias a que el tipo de cambio actuó como un ancla nominal. En esos tiempos hubo una tendencia apreciatoria de los tipos de cambio de la región. La inercia también es importante cuanto más inflación haya, por lo que le decía de los contratos, mientras más inflación, más desarrollo de contratos indexados tiende a haber. Pero la otra forma de verlo también es a través de las aceleraciones, cambios positivos en la tasa de inflación o desaceleraciones. Eso es lo que muestra el gráfico que pego en la última filmina. ¿Qué muestra ese gráfico? Las aceleraciones, los saltos en las tasas de inflación, son principalmente explicados por
el tipo de cambio, precio de las materias primas y el conflicto distributivo, saltos salariales por encima del crecimiento de la productividad. Y lo mismo para la desaceleración. Esto nos dice, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que, bueno, los países de la región tienden a usar al tipo de cambio como un ancla inflacionaria, como les dije, y que la inflación está bastante afectada por el conflicto distributivo en la región, que el precio de las materias primas es importante a la hora de determinar la inflación, pero a la vez nos lleva a una pregunta en particular, fíjense el impacto de la desaceleración, el impacto que menores costos laborales tienen sobre la inflación, y teniendo en cuenta que la región ha ido reduciendo su tasa de inflación con regímenes de tipo de cambio, de regímenes monetarios de metas de inflación, nos lleva a preguntarnos, y esta es la consigna que les dejo, ¿cuánto del éxito en bajar la inflación se debe a las menores alzas salariales? ¿A la pérdida de poder sindical? ¿Cómo es la experiencia de sus países? ¿Se puede decir que el éxito, que las metas de inflación en verdad son metas de salarios? ¿Cuál es la experiencia en sus países? ¿Qué es lo que, cuál es la reflexión de ustedes? Esto les dejo con esta consigna. Para la clase que viene, como les dije, la va a presentar Martina Vélez. Va a tratar el tema de la vulnerabilidad externa de nuestras economías. Y va a ser la última clase del bloque macroeconómico. Luego vendrá Pablo Lavarello para el bloque productivo. Saludos, buena semana y seguimos en contacto.